Paz y bien, amigos y amigas, amante de las abejas. ¿Y qué les voy a ofrecer en este video? Pues les quiero ofrecer tres cositas. Lo primero, las consecuencias de la invasión de la colmena lestrimelita a una Scaptotrigona pectoralis, que es lo que estamos observando en este momento. En segundo lugar, la formación de una colmena nueva a causa de esta invasión de la abeja lestrimelita. Y en tercer lugar, el crecimiento de esta colmena que he formado. El día 26 de agosto de este año 2023 llegó una colmena lestrimelita a atacar a una colmena tetragonisca angustula. Pero a la par de esta tetragonisca angustula estaba una Scaptotrigona pectoralis, la cual comenzó a defender a la colmena atacando a las abejas lestrimelita. Entonces la abeja lestrimelita o limón invadió a la Scaptotrigona pectoralis, destruyendo totalmente la colmena debido a que ésta contaba con poca población de abejas. Al principio del video vimos cómo quedó la caja totalmente vacía, la cámara de cría también destruida y traté de salvar algunos panales. Ahí tengo dos de cría madura, los cuales intenté salvar para formar la nueva colmena. Estas abejas no traían a la abeja reina, solo habían abejas obreras y algunos panales, pero los panales estaban bastante destruidos. Al día siguiente, ahí estaban haciendo el orificio de entrada y salida las abejitas, pero en el interior no habían buenas noticias. Las moscas fóride también habían destruido los panales. Ahí estamos viendo mosca y también la cría, las larvas de la mosca que habían nacido. Así que hice una limpieza total de la caja, sacándole todo el material que tenía y luego también la lavé con agua caliente para que se murieran todas las larvas de la mosca fóride. Y es así como va a comenzar la historia, podríamos decir, de la nueva colmena. Debido a que la colmena destruida solo tenía abejas, la cría pues se destruyó totalmente con la mosca fóride. Entonces decidí buscar una celda real y encontré esa en el meliponario de Magalí Pérez en la aldea La Peña, quien me regaló esa celda real con unas pocas crías maduras que tenía la colmena, que son estas que estamos viendo ahí. Pero eso no bastaba para hacer la nueva colmena, así que de otra colmena que yo tenía y que llevé al meliponario de Sarita Pérez, donde fue destruida la colmena Scaptotrigona pectoralis. De dicha colmena decidí sacar lo que me faltaba para hacer la nueva colmena, y es más cámara de cría madura, como también sacar alimento, lo que es el pan de abeja o polen de esta colmena, para que sirva de alimento a la siguiente colmena. Y también más donación de abejas debido a que la cantidad de abejas que a mí me quedó era muy pequeña. De esta manera estoy respondiendo al comentario de Javier Muñoz. Amigo, podría hacer un video de cuando una reina muere. Puedo donar nuevos discos maduros con celda real para salvar la colmenita. Pues eso es lo que estoy haciendo yo ahí. Busqué una celda real, busqué alimento, cría madura, y también más abejas para poder hacer la nueva colmena. Esa es la Tetragonisca angustula que estaba siendo invadida. Ahí donde coloqué la colmena para que llegaran más abejas, es donde estaba la Scapotrigona pectoralis que fue invadida. Acá estamos viendo la colmena días después, el 12 de septiembre. Tenemos buenas noticias y es de que nació la nueva princesa, así que tiene futuro esta nueva colmena que estoy formando. Hay abejas, hay alimento, hay princesa y está creciendo también el involucro, o sea que están trabajando ahí las abejitas. Eso parece que es el servicio, el lugar donde ellas colocan los excrementos. Luego revisé la colmena.
y entonces me asusté cuando vi que todas las abejitas estaban en los alrededores de la caja, pero no estaban en la cámara de cría, en el involucro, no se miraba pues que estuvieran trabajando por ahí, pero no sé qué sería lo que estaba pasando en ese momento. No era nada, pues, para alarmarse, ya que con los días siguientes vi de que la colmena ya no siguió con ese mismo comportamiento. Esas abejitas que estaban en los alrededores son las abejas nuevas, tiernas. Y ahí estamos viendo lo que es un pote nuevo que ha hecho la colmena. Así que ha estado trabajando porque tiene ese pote nuevo. Y el 23 de septiembre me llevé otra sorpresa, y es de que ya comenzaban a hacer lo que es la cámara de cría, solo que lo estaban haciendo a un lado de los potes del alimento que yo coloqué a la colmena. No eran panales de cría, pues hechos en un lugar especial de la cámara de cría, sino a un lado de los potes como estamos observando ahí. En ese momento no pensé que fuera de cámara de cría, sino que posiblemente estaban abriendo algunos agujeritos por ahí, pero conforme fueron pasando los días me di cuenta que sí, era la cámara de cría que estaban iniciando. Acá estoy haciendo otra revisión, esta fue el 2 de octubre. Siempre andaban abejas tiernas ahí por los alrededores de la caja, sin embargo ya estaban más trabajando en el involucro y en lo que es la cámara de cría. Ahí estamos viendo ya que tienen 3 celdas para colocar la cría. Se ve pues poco a poco cómo la colmena va creciendo porque van haciendo las celdas para la cría, han hecho ya un nuevo pote y además de eso va creciendo más lo que es el involucro dentro de la cámara de cría. Así que me alegra mucho, pues, porque se ve de que hay futuro en esta colmena. Respecto a la colmena Tetragonisca angustula que estaba siendo invadida, pues esa, gracias a la Scaptotrigona pectoralis que fue invadida, pues se salvó. Sin embargo, fue destruida la colmena Scaptotrigona pectoralis, pero como le dije, la reemplacé por otra colmena que estaba más fuerte, que fue en la que donó más cría, como también el alimento para esta nueva colmena. Por eso es importante tener también en los meliponarios estas colmenas Scaptotrigona pectoralis porque ayudan a defender los meliponarios de la invasión de la abeja lestrimelita. Acá estamos viendo ya lo que es la cámara de cría. Algo raro, pues, como les dije, porque está hecha al lado de los potes. Pero ya vemos el crecimiento de la colmena, porque hay más celdas para cría y también estas ya están operculadas. Así que ahí está lo que será la futura generación de abejas para dicha colmena. Así que, volviendo al comentario de Javier Muñoz, pues sí, cuando muere una reina, se puede hacer donación de disco maduros y celda real para recuperar esa colmena. En ese caso, no habría necesidad de hacer donación de abejas, porque dicha colmena ya tendría abejas, a no ser de que esté débil en cuanto a la cantidad de abejas, entonces sí, hay que hacerle donación de otra colmena. Ahí estamos viendo lo que es ya la abeja reina, que ya ha colocado sus primeros huevos en esas celdas de la cámara de cría. Y esta es la última revisión que hice a la colmena para la grabación de estos videos el 22 de octubre. Como les decía al inicio del video, vemos el crecimiento de la colmena, que es la tercera parte. Acá estamos viendo de que tienen más involucro, ha crecido el panal de la cámara de cría, tiene un pote que ellas lo hicieron, como también que en los potes donde iba el alimento con que ellas se han estado alimentando y que fue donado por una colmena, lo han ido sellando también. Eso quiere decir de que posiblemente a esos potes estén llevando el alimento que ellas recolectan.
Cuidemos las abejas, ellas son nuestra vida. Bendiciones.